¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua? Recientemente, el gobierno de Nicaragua anunció la expulsión de 220 presos políticos a Estados Unidos. Además de a esos presos políticos, el gobierno de Daniel Ortega también le retiró la nacionalidad a más de 94 personas. Te voy a contar todo el contexto de forma muy general de la historia reciente de Nicaragua. ¿Cómo llega Daniel Ortega al gobierno? Por más de 40 años, Nicaragua fue gobernado por la familia Somoza. Y en 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado por Daniel Ortega, logra derrocar a la dinastía Somoza del poder. Tras derrocar a la familia Somoza, se instala un gobierno transitorio conocido como la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, y Ortega es designado como su coordinador. En 1984 ya se llevan a cabo unas elecciones presidenciales en Nicaragua, y Daniel Ortega gana su primer mandato, gobernando desde 1984 hasta 1990. En 1990, Violeta Barrios Chamorro fue quien ganó las elecciones, y Daniel Ortega, aunque fue candidato único del Frente Sandinista durante todos los procesos electorales, no volvió a llegar a la presidencia hasta el 2007. Y es que Ortega gana las elecciones del 2006. Sin embargo, en el 2009 la Corte Suprema de Nicaragua emitió un fallo en el que se declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección consecutiva y el límite de 2 mandatos. Por lo tanto, Daniel Ortega regresó a las urnas en las elecciones del 2011 y así ganar su tercer mandato presidencial. En 2013, Ortega envió una propuesta de reforma constitucional que luego fue aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, su partido. Esta reforma permitió la reelección indefinida, estableció la elección de presidente en primera vuelta por mayoría simple y habilitó al presidente a emitir decretos con fuerza de ley. Ya con esa reforma, en 2017 vuelve a ganar las elecciones presidenciales, solo que ahora junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidente. Ahora sí, se empezaba a consumar la dictadura que tiene en el poder a Daniel Ortega por ya casi 16 años. Este contexto fue importante porque es la antesala del conflicto que detonaría en Nicaragua a partir del 2018. En el 2018, a poco de empezar el cuarto mandato de Ortega, por obvias razones ya había un gran descontento de la población nicaragüense. A pesar de ello, el gobierno del presidente Ortega propuso una serie de reformas en materia de seguridad social que no gustaron nada. Entre otras cosas, aumentarían las contribuciones de los trabajadores y de los patrones, y se reducirían los beneficios para los jubilados. Este descontento provocó durante meses protestas pacíficas en todo el país, lideradas por estudiantes o miembros de la sociedad civil. El conflicto escaló mucho, y grupos armados pro gobierno comenzaron a atacar a los manifestantes, y la represión de las Fuerzas Armadas cobró al menos la vida de 355 personas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, comenzaron los encarcelamientos a manifestantes y opositores. Después Ortega dio marcha atrás a las reformas, pero ya era muy tarde después de las muertes. En el 2021 hay elecciones presidenciales en Nicaragua. Ortega nuevamente es candidato, solo que ahora la comunidad internacional ya está muy al pendiente de las elecciones. Y es que no había ninguna garantía democrática, pues la mayoría de los candidatos opositores fueron detenidos o perseguidos por el gobierno y tuvieron que salir exiliados. Con todo esto, Ortega obviamente vuelve a ganar y asume su quinto mandato en enero del 2022. Muchos países no reconocen la legitimidad de su gobierno e imponen sanciones a Daniel Ortega, a su familia y a funcionarios de su administración. Hoy, en total, el gobierno de Ortega se presume que ha tenido como presos políticos a más de 245 personas. Y el pasado 9 de febrero de 2023, a 222 de ellas las liberó, les quitó la nacionalidad y las expulsó a Estados Unidos. También declaró a esas personas como traidoras a la patria y las inhabilitó de forma permanente para ejercer la función pública. Adicionalmente, a otras 94 personas también se les retiró la nacionalidad, entre ellos a escritores, periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y hasta antiguos líderes sandinistas. Muchos países han ofrecido la nacionalidad o el asilo a estas personas. Las versiones oficiales hasta la fecha dicen que fue una decisión unilateral del gobierno nicaragüense liberar a estos presos y que no se trató de una negociación con Estados Unidos. La realidad es que la liberación de los presos políticos de Nicaragua y su envío a Estados Unidos no es un gesto de humanidad por parte del régimen de Ortega. Son más bien los síntomas de un gobierno que se siente acorralado internamente por una sociedad harta y por las sanciones de la comunidad internacional y está buscando con desesperación abrir un canal de diálogo.